Buena tarde, me llamo Héctor Martínez y quiero agradecer al Museo de Sitio del Colegio San Ignacio de Loyola Vizcaínas que me permita dar un acercamiento al órgano histórico del Colegio de las Vizcaínas. Para comenzar voy a hablar de mi propia experiencia, de la manera en que me acerqué al órgano tubular, para después hablar de organistas y compositores como Francisco Correa de Araujo, Antonio de Cabezón, Manuel Rodríguez Coelho, Pablo Bruna y José Jiménez. Después hablaré de la familia Pérez de Lara para llegar a don Francisco Pérez de Lara, quien construyó el órgano de las Vizcaínas. Cuando estudiaba en la Escuela Superior de Música, recuerdo como primer punto el escuchar el sonido de un órgano tubular. Yo había asistido a conciertos de piano, pero este sonido es muy diferente. El sonido del órgano puede ser complejo, con muchas voces moviéndose al mismo tiempo, o también dulce, o puede emitir un sonido grande, sólido o imponente. Mis primeros acercamientos a este instrumento fueron al comenzar a tocar. Yo había estudiado piano en el bachillerato de música, sin embargo, el órgano es muy diferente. Tiene otra manera de reaccionar al peso de los dedos sobre él y además el sonido se mantiene y es producido por aire. Eso permite dejar notas tenidas y conseguir otros sonidos, además de tener pedal. Recuerdo mis primeros acercamientos a tocar el pedal, el ir tomando conciencia de la postura de mis piernas y mis pies al momento de tocando. Me llamaba mucho la atención, al principio, el hecho de poder utilizar diferentes registros y cómo podía cambiar una obra según se registrara. Al inicio no lo entendía muy bien, pero notaba algunas diferencias en la manera que sonaban las obras. Los registros son las filas de flautas que se accionan según el efecto que se quiera utilizar. Otra cosa importante fue empezar a participar en clases grupales. Entre los compañeros pasábamos a tocar las obras que habíamos estudiado. Eso me gustó mucho. Me costaba trabajo porque tenía miedo a equivocarme. Ese miedo aún persiste, pero también está el hecho de disfrutar escuchar a los demás. Muchas veces mis compañeros tocaron obras que con el tiempo yo después tocaría y ver todas las posibilidades que tiene el órgano. El organista y compositor Fabián Jimeno testimonia que poseía un ejemplar de la Facultad Orgánica de Francisco Correa de Araujo, y el órgano de Agustín Jerónimo le permitió ejecutar tientos de medio registro de Correa de Araujo, puesto que contaba con todos sus registros partidos a la moderna y clarines tendidos en batalla. Esta cita está tomado del libro Los primeros órganos tubulares en México, de José Antonio Guzmán Bravo. Está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es importante saber esto porque esta obra se tocaba en la Catedral Metropolitana, lo cual nos hace ver que llegó a México, y de aquí tomo la información para hablar de Francisco Correa de Araujo. Francisco Correa de Araujo fue muy importante para la música organística del barroco español. Nació en Sevilla en 1584. En 1599 fue nombrado organista de la Iglesia Colegial. Francisco Correa de Araujo fue muy importante para la música organística del barroco español. Nació en Sevilla en 1584. En 1599 fue nombrado organista de la Iglesia Colegial de San Salvador en Sevilla. En 1636 trabajó como organista en la ciudad de Jaén y en 1640 trabajó como organista en la Catedral de Segovia hasta su muerte en 1654. Le tocó vivir la transición del Renacimiento al Barroco, lo cual expresa claramente en su música, ya que consiguió unir el contrapunto y la polifonía de la música renacentista con los contrastantes ritmos y las ornamentaciones de las nuevas formas musicales que empezaban a extenderse desde Italia. Todos los avances que consiguió en la expresión del órgano se encuentran en su libro Facultad Orgánica. Esta obra contiene una exposición de la técnica interpretativa del órgano y una sección de 69 piezas ordenadas en orden de dificultad ascendente y con contenido pedagógico.
En las 69 piezas se abarca un amplio rango de posibilidades compositivas, voces que pasan de la polifonía renacentista a una estructura barroca, variaciones de las unidades rítmicas y utilización audaz de la disonancia. La Facultad Orgánica se publicó en Alcalá de Henares en 1626. Cabe destacar que el sistema de afinación utilizado en la época en que Correa de Araujo escribió su Facultad Orgánica era el temperamento mesotónico. El órgano del Colegio de las Vizcaínas también está afinado en un temperamento mesotónico. Partiendo de esta premisa, quiero hablar un poco de Antonio de Cabezón como un antecedente a Francisco Correa de Araujo. Antonio de Cabezón nació en Castrillo Mota de Judíos, Burgos, en 1510. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. El único dato que se tiene de su infancia es que fue ciego desde muy niño. Desde 1526 sirvió como organista de la capilla de Isabel de Portugal, esposa de Carlos V. Desde febrero de 1538 simultaneó el servicio en la capilla de la emperatriz con el de músico de cámara del emperador como uno de sus ministriles. Es de suponer que Cabezón tendría en la corte ocasión de conocer lo mejor de la producción musical del momento, especialmente los polifonistas franco-flamencos, de quienes adoptó numerosos modelos para sus obras. En 1539, Antonio de Cabezón pasó al servicio de las capillas del príncipe Felipe y de las infantas María y Juana, medio año en cada una de ellas. En esta época residía en Madrid. Cuando en 1543 Felipe fue nombrado regente, Cabezón pasó exclusivamente a su servicio, por lo que se supone que en un principio residiría con la corte. Estuvo entre los músicos que actuaron en Salamanca en 1543 en la boda de Felipe y María de Portugal. La corte se instaló en Valladolid, pero la princesa María murió en 1545 y la corte se trasladó de nuevo a Madrid en 1548. Cabezón acompañó al futuro rey en su largo viaje por Europa, de manera que durante los casi 3 años que duró, visitó diversas ciudades de Italia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos. Según el cronista Calvete de Estrella, el organista español causó admiración al tocar el órgano en Génova durante una misa pontifical que tuvo lugar en el curso de uno de estos viajes. A su vuelta a España, se le concedió permiso para ir a su casa de Ávila, donde residió desde principios de junio de 1552 hasta el 12 de diciembre del mismo año. En julio de 1554 vuelve a formar parte del séquito del príncipe en su viaje a Inglaterra para desposar a María Tudor y después a los Países Bajos, siendo en esta ocasión acompañado de su hermano Juan y su hijo Agustín, que era cantorcico tiple de la corte. Tras abdicar el emperador en 1555, Felipe II se convirtió en rey. Según el testimonio de su hijo Hernando, el rey tuvo en gran estima a Antonio de Cabezón e incluso encargó e hizo colocar en el Alcázar Real un retrato del organista pintado por Sánchez Coelho. Desde luego gozó de un buen sueldo, además de gratificaciones extra por su servicio en los viajes. En esta época debía de gozar ya de alguna difusión su obra, precedida de su fama. El importante teórico de la música, Fray Juan Bermudo, en su Declaración de Instrumentos Musicales, publicado en Osuna en 1555, lo cita entre los excelentes tañedores de su tiempo. Fray Tomás de Santamaría asegura en el prólogo de su libro llamado Arte de tañer fantasía, haber consultado con personas diestras y entendidas en la facultad, especialmente con el eminente músico de su Majestad Antonio de Cabezón. Correa de Araujo lo cita en su Facultad Orgánica, publicada en Alcalá de Henares en 1626, poniendo un ejemplo de su pavana italiana para justificar el uso de determinadas disonancias. Su hijo Hernando recopiló sus obras, que publicó finalmente en 1578, 12 años después de su muerte. Según el testimonio de Hernando, estas obras no pueden dar una idea de la dimensión real de la música de Cabezón, insistiendo en que no tuvo tiempo para componer, en que se trata de obras pedagógicas
que la sacó de papeles sueltos que pudo recoger. Lo que en este libro va, más se pueden tener por migajas que caían de su mesa, que por cosa que él hubiese hecho de propósito ni de asiento, porque no son más que las lecciones que daba a sus discípulos, las cuales no eran conforme a lo que sabía el maestro, sino a la medida de lo que ellos podían alcanzar a entender. Las obras que se conocen de Cabezón son, por tanto, una sucinta muestra de arte que el organista improvisaba en el instrumento. De este testimonio se deduce además que Antonio de Cabezón también desarrolló una importante actividad pedagógica. A pesar de la especificación para tecla, arpa y vihuela, en las ediciones de Hernando y Venegas, su obra está claramente concebida en origen para tecla. Se cuenta también entre sus obras transcripciones para el teclado de obras vocales, canciones y motetes, principalmente de compositores franco-flamencos, enriquecidas con el arte de la glosa o variación. La obra de Cabezón muestra, por un lado, la asimilación y adaptación a la tecla de los procedimientos compositivos de los grandes polifonitas del Renacimiento, en una época en la que los franco-flamencos estaban en la vanguardia de la creación musical. Por otro, desarrolla y perfecciona el arte de la glosa, que si bien es de origen vocal, tiene un gran papel en la creación de un idioma propiamente instrumental para la música. Manuel Rodríguez Coelho nació en 1555. Fue un organista y compositor portugués del período barroco. Luego de trabajar en las catedrales de Badajoz y Elvas, en 1603 fue nombrado organista de la Catedral de Lisboa y miembro de la Capilla Real. Se le considera el primer compositor de teclado de relevancia en la península ibérica, luego de Cabezón, por sus tientos escritos en un estilo barroco muy vivaz, donde predomina el brillo sobre el desarrollo temático. Las flores de la música fue un libro que se publicó por Pedro Caesbeck en Lisboa en 1620. Este libro es muy importante porque es en donde se puede recopilar, en donde se puede ver la dimensión de este compositor y organista. Manuel Rodríguez Coelho nació en 1555, fue organista y compositor portugués del período barroco. Luego de trabajar en las catedrales de Badajoz y Elvas en 1603, fue nombrado organista de la Catedral de Lisboa y miembro de la Capilla Real. Se le considera el primer compositor de teclado de relevancia en la península ibérica, luego de Cabezón, por sus tientos escritos en un estilo barroco muy vivaz, donde predominan el brillo sobre el desarrollo temático. Escribió Flores de Música, que fue publicado por Pedro Cresbeck en Lisboa en 1620. Pablo Bruna nació en Daroca de Zaragoza en 1611. Es conocido como el Ciego de Daroca. Fue un compositor de música y organista español del siglo XVII. Daroca era un centro de peregrinación en el siglo XVII. En los 7 conventos que poseía la ciudad, es probable que tuvieran todos órgano. Se sabe con seguridad que 5 de las iglesias lo tenían. De este ambiente musical surgiría Bruna. Nacido en Daroca, fue el segundo hijo de los 10 que tuvieron Blas Bruna y María Tardés. Se quedó ciego a los 5 o 6 años por una enfermedad, pero eso no impidió que aprendiera música al igual que sus hermanos Blas y Orosia. A los 16 ya se le permite ser organista de la Colegiata de Santa María la Mayor y de los Corporales de Daroca, pero no se le nombrará organista oficialmente hasta 1631, 4 años después. Ocupará el puesto hasta su muerte en 1679. Bruna tocaba el instrumento construido por los organeros Guillaume y Gaudioso de Lupe, padre e hijo respectivamente, considerado uno de los mejores de España. En 1669, Bruna fue nombrado maestro de capilla en sustitución de Juan Baraza, que se había ido a la Catedral de Huesca. Quedaría al cargo hasta 1677, año en que lo sustituyó Juan de Torres, maestro de capilla de la Catedral de Jaca. Murió en Daroca, donde pasó toda su vida. En 1679
tras donar sus bienes e instrumentos musicales a su familia, amigos y discípulos. Su fama en vida fue enorme. Los reyes Felipe IV de España, Felipe III de Aragón y Carlos II hacían parada en Daroca para escuchar al maestro Bruna. El cabildo de El Pilar de Zaragoza lo invitó en 1639 a quedarse como organista, pero Bruna lo rechazó. Su popularidad crecía por el flujo de peregrinos de Daroca. Bruna enseñó a varios músicos de talla y muchos organistas posteriores de las iglesias y de los conventos de la ciudad fueron sus alumnos. De su obra se conservan unos 20 tientos, 7 variaciones del Pange Lingua hispano, versos de los tonos primero, segundo y tercero, villancicos a 4 voces, el tono cuarto y un Benedictus a 4 voces. De sus tientos, el más famoso es el que toma de base la Letanía de la Virgen. Sus obras se conservan en la Biblioteca Nacional de Madrid, el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, la Biblioteca de Cataluña en Barcelona, la Biblioteca Municipal de Oporto en Portugal y la Catedral de Vich en Barcelona. José Jiménez nació en Tudela hacia 1600. Fue un organista y compositor barroco español. Jiménez probablemente comenzó su carrera musical en Tudela, como su hermano Melchor Jiménez, que se quedó de organista en su ciudad natal. José se trasladó antes de 1619 a Zaragoza para convertirse en infante en el coro del Aseo en Zaragoza, siendo alumno de Aguilera de Heredia. A los 18 se convierte en ayudante de organista del Aseo a petición de Heredia, tras la muerte de Diego Gascón, que ocupaba el puesto hasta el momento. El prestigio de Heredia permitió que el cabildo aceptara la decisión de elegir al mejor alumno para el puesto, y no hacerlo por oposición. En 1625 consigue el puesto a perpetuidad, el mismo año en que se ordena sacerdote. A la muerte de Aguilera en 1627 y tras 8 años de segundo organista, pasará a ser el organista principal, permaneciendo en el puesto 45 años hasta su muerte en 1672. Al igual que había ocurrido con Aguilera, Jiménez pudo elegir sucesor, siendo el afortunado su sobrino Andrés de Sola. En total se conservan 27 composiciones suyas, entre las que se encuentran tientos, batallas, Pange Lingua, Sacri Solemnis y diversos versos que se encuentran en el Escorial y de la Biblioteca de Cataluña. En esta tabla podemos observar que Antonio de Cabezón fue el precedente a varios organistas, pero hay un punto en el cual Manuel Rodríguez Coelho, Francisco Correa de Araujo, José Jiménez y Pablo Bruna se encuentran en años muy cercanos. También otra particularidad es que geográficamente se encontraban cerca. De esta manera se puede encontrar que todo este trabajo y toda esta estética fue generando una manera de tocar el órgano y de componer junto con los instrumentos que se utilizaban. Acerca de la historia de la familia Pérez de Lara, el primer miembro del que encontré datos relevantes es el señor Mariano Antonio Pérez de Lara. Se menciona que rehace los pedales del órgano del Evangelio para accionar las contras y es autor del tecladillo de 27 notas, recitativo de la mano derecha, con 5 registros, 2 de flauta y 3 de clarines, todos con eco en forma de corneta, que accionan una caja de expresión con sus mixturas. Los datos encontrados como referencias a don Mariano Antonio Pérez de Lara me hacen deducir que como organero no solo estaba en la capacidad de mantener en condiciones apropiadas el órgano del Evangelio ubicado en la Catedral Metropolitana, sino que además podía hacer adiciones en cuanto a teclados y registros, lo cual supone una clara comprensión del órgano hecho por don José Nazarre en 1735.
hecho con materiales locales y que contenía todas las innovaciones y registros de la escuela castellana y aragonesa de ese momento. Justo 70 años después, cuando don Mariano Antonio Pérez de Lara le hace adiciones, es donde puedo comenzar a encontrar rastros de la familia de organeros Pérez de Lara. Era complicado para las autoridades de la catedral encontrar una persona que tuviera las habilidades necesarias para poder mantener en óptimas condiciones el órgano del Evangelio. No solo se trataba de afinar, sino que algunas flautas y sistemas internos se deterioraban por el uso y necesitaban de un organero que supiera cómo arreglar los desperfectos y además muchas de las veces encontrar el adecuado desempeño de un instrumento con miles de flautas que tenía una alta demanda en cuanto a los servicios religiosos que acompañaba. Por lo que he encontrado, para ser el encargado de cuidar el óptimo desenvolvimiento del instrumento, primero las autoridades de la catedral hacían un dictamen donde varios músicos daban su opinión del estado del instrumento. Luego se buscaban varios posibles organeros, se hacía un análisis de sus propuestas y se elaboraba un plan de trabajo minucioso, con detalles y un presupuesto. Al finalizar el trabajo se hacía un dictamen de los mismos músicos dando sus razones del estado en que encontraban el instrumento. Muchas de las veces había desacuerdos y mencionaban claramente por qué pensaban que no se había llegado a tener buenos resultados. Dentro de los dictámenes llamó mi atención el que se dio después de la restauración de don Mariano Antonio Pérez de Lara al órgano del Evangelio. El clérigo presbítero José Gámez elogia a don Mariano Pérez de Lara al finalizar su informe sobre la reforma del órgano del Evangelio, mencionando que es artífice de profunda inteligencia y exquisita invención en el arte organario, de vivo, especulativo y práctico ingenio. Gámez lo presentó como un conocedor de la arquitectura que resulta maestra y rectora del ensamblaje, un organero que dominaba tanto las proporciones especulativas a compás y los secretos de la acústica como los pormenores de la carpintería y el ensamblaje. Cita tomada del libro Los órganos gemelos de la Catedral Metropolitana de México. Las principales obras de don Mariano en ese momento eran el órgano del santuario de Mapeté, el del Cardonal, Ixmiquilpan, Santa Clara, Santiago Tlatelolco, el órgano de la iglesia del convento grande de Santo Domingo, en la parroquia de San Martín Texmelucan, el de Tepalcingo, entre otros. Se menciona que estas obras eran un legado organológico de primer orden en el órgano neoclásico novohispano, cita tomada del libro Los órganos gemelos de la Catedral Metropolitana de México. Para mí es un poco difícil encontrar la verdadera dimensión del trabajo que desempeñaba el órgano. Ahora la música más destacada que he escuchado en este tipo de instrumentos musicales ha sido en festivales de órgano o en conciertos muy específicos. Pero al ir adentrándome en este tema, encuentro que el órgano acompañaba a los coros. También interactuaba con varios instrumentistas. Tenía momentos de hacer música solo y era parte importante de una manera de celebrar las fiestas religiosas. Además, como dato que llama mi atención, el organista debía tener la capacidad de improvisar. Otro punto que llama mi atención es el hecho de que el estreno del órgano de la epístola, el arzobispo virrey participa en la ceremonia. En el libro Los órganos gemelos de la Catedral Metropolitana de México se menciona, en la fiesta titular el arzobispo virrey lució exquisito y costoso y rico ornamento entero y palio de plata, para bendecir la tribuna del coro completa ya con sus dos órganos sonando antifonalmente en las vísperas, maitines y misa. Por lo que he encontrado, los organeros llegaban a construir varios órganos medianos, pequeños, clavecines y tenían un taller. Se utilizaban materiales locales y algunos de ellos lograron pasar el conocimiento en varias generaciones. El órgano de las vizcaínas fue hecho por Francisco Pérez de Lara en 1834. Se afina a un La de 415 y en temperamento mesotónico. Hablamos de don Mariano Antonio Pérez de Lara,
porque es abuelo del organero que construyó el órgano de las Vizcaínas. Su padre fue José Joaquín Pérez de Lara. Por último, agradezco a ustedes su atención y a la directora del Museo Lisette Armenta, junto con las autoridades del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaína, todas las facilidades que me han dado, y espero que haya sido de su agrado esta conferencia.